Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 selecciones mundialistas que no van a estar en la próxima Copa del Mundo que se va a estar disputando en Norteamérica 2026. Se vino una fecha FIFA en la cual varias selecciones importantes para mí, algunas con mucha historia en mundiales, lamentablemente se quedaron afuera. No consiguieron su cupo, una mala eliminatoria las termina condenando a tener que esperar 4 años más para volver a disputar un mundial. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin darle mucha más vuelta, comenzamos con la idea del mismo. Comencemos hablando de una selección africana con muchísima historia en mundiales, sin ningún tipo de duda, que no va a estar presente de forma muy sorpresiva para mí en la próxima Copa del Mundo. Y me refiero al caso de Camerún. Una selección que a lo largo de los mundiales ha clasificado a 8 ediciones, que justamente en Qatar 2022 había participado, que su mejor actuación fue llegando a los cuartos de final en Italia 90, pero que sin embargo, después de una eliminatoria floja donde terminó segunda en el grupo D, detrás de Cabo Verde, evidentemente floja en el sentido que Camerún tenía mucho más potencial y debería haber terminado primera, tuvo que ir a jugar los playoffs para ganarse un cupo rumbo al repechaje internacional y en las semifinales cayó también de forma sorpresiva 1-0 frente a República Democrática del Congo. De esta manera una selección con varios jugadores importantes como Bryan Mbeumo de Manchester United, Carlos Baleba del Brighton, Frank Anguissa del Napoli, André Onana, el ex arquero del United, se queda fuera de un mundial en el cual da la sensación muchas selecciones que han clasificado de África tenían menos potencial y menos jugadores que Camerún, pero sin embargo en cuanto a lo colectivo no encontraron los resultados ni el funcionamiento y van a tener que verlos desde su casa. Una selección de la que para mí se esperaba más y yo creía podría haberse metido en uno de los cupos que tenía la UEFA para poder clasificar al Mundial, pero no lo ha logrado y termina siendo una decepción, es el caso de Hungría. Hungría es una selección que históricamente hablando tiene muchísimas participaciones mundialistas y además grandes actuaciones, ha disputado 9 mundiales. De esos 9 mundiales, en 2 llegó a la final y fue subcampeón, no pudo coronar, pero llegó a 2 finales de Copa del Mundo, pero sin embargo desde el año 1986 en México, donde jugó su último mundial, no logra clasificar. Parecía que con esta camada de muy buenos jugadores, por ejemplo Dominik Szoboszlai y Milos Kerkez, ambos jugando en el Liverpool, era el momento de que Hungría vuelva a una Copa del Mundo. Sin embargo, en el último partido, cuando tenía todo dado para meterse en la repesca de la UEFA, terminó perdiendo 3-2 con Irlanda y de esta manera termina tercera en el grupo F, justamente detrás de portugueses e irlandeses, y la vuelta de Hungría a un mundial va a tener que esperar 4 años más. Sorprendente por donde se lo mire para mí es el caso en CONCACAF de Costa Rica. Una Costa Rica que en cada eliminatoria en la cual estaba Estados Unidos, México, Canadá y era muy complicado meterse en el mundial, siempre hacía un huequito para terminar clasificando. Sin embargo, en una eliminatoria mucho más sencilla, sin los gigantes de CONCACAF, con la chance concreta no solo de clasificar, sino de meterse en la repesca internacional, hizo una pésima eliminatoria. Una Costa Rica que ha jugado 6 mundiales, que estuvo presente en Qatar 2022, que en el año 2014 sorprendió a todo el mundo llegando a los cuartos de final y dejando afuera en el camino a selecciones europeas con muchísima trayectoria, pero que en esta eliminatoria terminó tercera en el grupo C. Un grupo en el cual terminó clasificando al Mundial Haití, claramente una selección menor si tenemos que comparar con el poderío de Costa Rica, que tenía una camada interesante en jugadores con Manfred Ugalde como gran abanderado, el delantero del Spartak de Moscú, pero muchos otros también, tanto en el fútbol europeo como en la MLS, y lamentablemente en este caso para Costa Rica no va a haber Copa del Mundo. Si mencionábamos como sorprendente en África el caso de Camerún, ¿qué decir de lo que ha pasado con Nigeria? Para mí, si hablamos históricamente, bueno, obviamente Marruecos se ha metido también en la pelea por lo que fue el último mundial, pero si hablamos con mucha más trayectoria, si hablamos en lo que tiene que ver con más años, consistencia, quiero decir, creo que Nigeria y Camerún son las dos selecciones que más han representado. Camerún estuvo en 8 Copas del Mundo, les había contado. Bueno, Nigeria ha estado en 6.
Una selección nigeriana que ha estado, por ejemplo, 3 veces en los octavos de final de una Copa del Mundo, que es cierto no estuvo en Qatar 2022, pero no deja de ser un seleccionado que a nivel africano es una de las grandes potencias. Terminó segunda en su grupo, el grupo C, detrás de Sudáfrica, lo cual la condenó a tener que jugar la repesca del grupo africano. Tuvo que jugar en semifinales con Gabón, le ganó, pero en la final, sorpresivamente, frente a República Democrática del Congo, que como les contaba antes, ya había dejado en el camino a Camerún, en los penales, después de empatar 1-1, terminó perdiendo. De esta manera, el Mundial no va a tener a jugadores del calibre, por ejemplo, de Víctor Osimhen, de Ademola Lookman, de Alex Iwobi. Realmente muy buenos jugadores nigerianos y una camada en general de muy buenos futbolistas. Creo que en cuanto a planteles, Nigeria tenía de lo mejor que se podía encontrar en África, pero que también, nuevamente, no encontró el funcionamiento y va a tener que ver el Mundial desde la tele. Otro caso para mí muy sorprendente y debo decir sumamente decepcionante es lo que ha ocurrido con Serbia. Serbia es una selección que tiene muy buenos jugadores, la gran mayoría de ellos jugando en las mejores ligas del mundo. Es una selección que estuvo presente en Qatar. Es una selección que, si contamos todas las participaciones de las distintas denominaciones que ha tenido, hablo de Yugoslavia, hablo de Serbia y Montenegro, y Serbia en los últimos mundiales ha clasificado a 13 Copas del Mundo, 2 veces llegó a estar en semifinales y se quedó con el cuarto lugar. De una selección con mucha historia y que en el pleno de lo que era la eliminatoria de la UEFA no parecía imposible que al menos se meta en la repesca. Sin embargo, tuvo una eliminatoria muy floja en el grupo K, donde terminó tercera detrás de Inglaterra, lógico, pero detrás de Albania, que va a jugar el repechaje, y en este caso no pudo hacerlo Serbia, y se van a quedar afuera del Mundial jugadores como Dusan Vlahovic, como Nikola Milenkovic, como Petrovic, Miles Libar, Alessandro Mitrovic. Realmente una camada de jugadores muy buena que tenía Serbia, que ya había estado presente en los últimos mundiales, pero que no pudo hacer pie en esta eliminatoria. Una lástima realmente lo que le pasó a Honduras en esta eliminatoria mundialista. Una selección que a lo largo de los mundiales no ha tenido tantas participaciones, ha disputado 3, pero digo, cumple con el hito de ser una selección mundialista. La última vez fue en el año 2014, donde estuvo presente en Brasil, pero una selección que a nivel CONCACAF siempre está en la pelea para poderse meter. Sin embargo, en el caso de Honduras, hasta la última jornada tenía chances serias de al menos meterse en la repesca internacional. Sin embargo, estuvo durante toda la jornada adentro y el empate 0-0 con Costa Rica las terminó condenando a las dos a quedarse afuera de todo. Esto fue porque Surinam, en la última jugada frente a Guatemala, logró marcar, gol en contra, raro. El gol del descuento fue derrota 3-1 para Surinam, y con ese gol, y por la cantidad de goles que había marcado en la eliminatoria, termina clasificando Surinam a la repesca y dejando afuera Honduras, que terminó segunda en el grupo C detrás de Haití. No es una gran camada, hay que decirlo. Luis Palma creo que es el futbolista más destacado que tiene esta selección. Kevin Arriaga lo venía haciendo también muy bien en el fútbol español. Pero creo que igualmente Honduras tenía material, viendo que por ejemplo han clasificado Curazao, que ha clasificado Surinam a la repesca. Tranquilamente se podría haber metido en alguno de esos lugares, y creo que, teniendo en cuenta además que es un mundial que se va a disputar en territorio de CONCACAF, es sumamente decepcionante lo que ha ocurrido con Honduras. Y para cerrar, otra selección que ha crecido bastante en los últimos años, a tal punto que ha logrado clasificar a su primer mundial en Rusia 2018, el único además porque no estuvo presente en Qatar, y que estuvo muy cerca de meterse al menos en el repechaje de la UEFA, pero en la última jornada una derrota lo dejó afuera de todo, es el caso de Islandia. Selección que, seamos honestos, casi que no conocíamos hasta el año 2018 cuando clasificó al Mundial, y si no fuese por Gudjohnsen, que jugó muchos años en Barcelona y en el Chelsea, directamente ni sabíamos que existía el país. Sin embargo, venía haciendo una eliminatoria bastante buena, estaba segunda en el grupo de Francia, pero en la última jornada cayó frente a Ucrania, que la pasó. Ucrania va a jugar el repechaje de la UEFA, mientras que Islandia lamentablemente se queda fuera de todo. Tenía una camada interesante, todavía son jóvenes, así que seguramente los vamos a ver en próximas eliminatorias y mundiales, si Dios quiere, como Albert Gudmundsson jugando en Fiorentina, como Haraldsson jugando en el Lille, como Oscarsson jugando en la Real Sociedad, entre otros, pero creo que es una camada de jugadores interesantes que le va a dar alguna clasificación más mundialista, pero lamentablemente no va a ser en el 2026. No mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video. Creo que estos son nombres potentes, fuertes. Son selecciones que, si hubiésemos tenido que apostar, diría que en su gran mayoría, salvo Islandia quizás, hubiésemos apostado que iban a estar en el próximo mundial y no lo han logrado. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.